Bienvenido formalmente, muy buenas tardes. Ya estamos con Javier Renari, ya estamos con Lourdes Marchese. Ya nos metemos de lleno en lo que ha sido la presentación de Cristina Fernández de Kirchner, que es casi el eje central a esta hora periodísticamente hablando. Pero permítanme plantear tres ejes diferentes que incluyen, naturalmente, a la vicepresidente. El primero es que habló Martín Guzmán. Conseguí una entrevista al diario El Cronista y efectivamente allí avisó que la política es la que define. Guzmán dijo, taxativo, si no lográsemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, enfrentaríamos una situación muy desestabilizante. Punto. Dijo, miren, si no hay acuerdo con el fondo, la situación es caótica. ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Que a medida que se demora el acuerdo, que a medida que se patea para adelante las respuestas o las soluciones, obviamente lo que emergen son problemas que empiezan a tener correlato en la vida diaria, en mermas de inversiones, en posponer decisiones eventualmente posibles de tomar, en recalentamientos del tipo de cambio que llevan un dólar a casi 180, otra vez en el mercado paralelo como hoy, y tantas otras cosas, y a más restricciones por parte del Banco Central, que intenta campear el temporal si el acuerdo se pospusiese hasta después de las elecciones, esto es, 4 meses más, para efectivamente afrontar un escenario de liquidación más escueta de divisas a propósito de que el campo en buena medida liquida durante el primer semestre, no el segundo semestre. Con una balanza comercial con mucha diferencia entre lo que se vende al mundo y lo que se le compra al mundo, porque además se le compra menos porque la actividad económica estuvo más resentida en la Argentina que en otros países, y con impuestos extras a los que cobrábamos antes de la pandemia. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que le generó al fisco, al Estado argentino, 230.000 millones de pesos adicionales a los que estaban contemplados con el propio proyecto de presupuesto. Y en un contexto donde de todas maneras, y pese a ello, la deuda aumenta más. Y finalmente alcanzó, según la estadística oficial, los 343.500 millones de dólares. Y por lo tanto es el mayor nivel de deuda de la historia argentina, el que tiene la Argentina hoy. Aún por encima de la de junio del 2019 con Macri y el crédito del Fondo Monetario Internacional ya en la Argentina. Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, el Banco Central elevó la deuda en más de 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares, a un ritmo superior a los miles de millones de dólares, al 1.000 millón de dólares por mes. Casi 1.400 millones de dólares cada mes de gobierno de Alberto Fernández. Por supuesto, la pandemia es un justificativo parcial. La imposibilidad de ir a buscar deuda afuera también es otro justificativo parcial. Porque quizás el endeudamiento argentino que se ha hecho con instrumentos en el mercado doméstico hubiera sido infinitamente a menor tasa y más bajo y menos caro si Argentina hubiera tenido posibilidad de ir al mercado externo, como hicieron la mayoría de los países, incluso latinoamericanos. Con un ministro que reestructura la deuda en agosto-septiembre del año pasado y sin embargo hoy el riesgo país está en casi 1.600 puntos básicos, nivel estrafalario. Estrafalario, 8 veces por encima y 7 veces por encima del riesgo país que tienen países como Chile o Uruguay. Bueno, así las cosas, me parece que lo de Guzmán fue una severa advertencia. Severa. Después hizo un guiño a la política, que es la que define. Le dijo, venimos a resolver el daño que hizo Juntos por el Cambio, pero necesitamos acordar. Segundo dato importante del día, Estados Unidos emerge en la escena argentina, aparece Biden. ¿Al último país que le da una vacuna? Sí. ¿Podría haberlo hecho antes? No hay duda. ¿Qué esperaba? Lo que el Senado terminó validando ayer, pese a que en el bloque del Frente de Todos dijimos que no nos agrada, pero lo vamos a votar. ¿A qué? A la modificación que estableció por decreto el Poder Ejecutivo, tras la laboriosa y trabajosa instrumentación de Vilma Ibarra, a la modificación a la ley de vacunas que había obturado, impedido la adquisición de vacunas provenientes de los Estados Unidos. Moderna, Pfizer y Janssen. Pfizer es la única aprobada en la Argentina. Pero Moderna, está al caer la aprobación de ANMAT. Y está al caer también en Estados Unidos la aprobación de Moderna para utilizarla como vacuna pediátrica, es decir, en el segmento de los adolescentes entre 12 y 17 años, los que mañana, con sus papás, abuelos, tríos, familias, hermanos, van a ir a pedir por esa vacunación con el hashtag vacuname, dicen que son 100.000, que son aquellos que tienen factores de riesgo y que no han atravesado la pandemia desde un lugar de poca angustia, sino de enorme angustia, y dejando atrás incluso y posponiendo tratamientos, visitas,
para no contagiarse. Todo eso es lo que Estados Unidos viene a salvar, lo que Argentina no pudo comprar. No supo, no quiso, no lo gestionó del mejor modo y ya a esta altura es un hecho que no tiene respuesta en otro sentido. Estados Unidos le da el salvoconducto a Argentina, que Argentina no pudo en tiempo y forma. 3,5 millones de dosis que empiezan a llegar a partir de mañana, 2 vuelos de aerolíneas argentinas que van a depositar las primeras dosis aquí mañana, de aerolíneas que ya tienen los aviones allí en los Estados Unidos, con vacunas que son de Moderna. No es un dato menor, no viene Pfizer. Y yo creo que el gobierno lo que primero pidió frente al gesto de Biden, que es más que un gesto, porque además es cuantitativamente la donación más importante que ha hecho a cualquier otro país de la región, es traer Moderna y no Pfizer. Y lo último es lo de Cristina Fernández de Kirchner. Miren esta imagen, solo la imagen, observen. ¿Dónde está Cristina? En el lugar de la vicepresidente, en el lugar de la presidencia provisional del Senado, un cargo institucional. Desde allí le responde casi a modo de intimación a los propios jueces, que le están endilgando un delito. Y la propia Cristina Fernández de Kirchner les dice, esto es una causa que es un disparate judicial e institucional. En una audiencia que el tribunal concedió que fuese transmitida, que eso es lo que ocurrió hoy por YouTube, y en el que está debatiendo respecto a si todo lo que hay en ciernes en esta causa del memorándum de entendimiento con Irán termina siendo nula o no. Con una Cristina Fernández de Kirchner que demostró la centralidad política que tiene, que le tiró el peso del poder que ostenta a los propios jueces, casi retomando aquello desde lo gestual, que en la anterior alocución frente a jueces les había dicho, cuando sostuvo que a ella la historia la absolvió, porque la habían vuelto a elegir y porque estaba en este lugar. Bueno, para el cierre, y antes de meternos de lleno en Cristina, o metámonos de lleno en Cristina, 2 partes de la Cristina Fernández de Kirchner que vimos hoy. Elijan la que quieran, observemos, 2 pedacitos para bajar ya con Javi, con Lourdes y meternos de lleno en el tema efectivamente más importante de esta tarde, mientras el obelisco tiene este deambular y la ciudad de Buenos Aires las protestas de cada día. En este caso allí, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Palacio Sarmiento, hoy ex Palacio Pisurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. Allí vamos a ir en instantes, pero antes, algo de Cristina de hoy, para todo el análisis. Es increíble, me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Bueno, allí estaba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quieren escuchar la próxima parte? Bienvenido, Javi, bienvenida, Lourdes. Buenas tardes, Paulino. Ese fue el final. Ese fue el la parte final cuando ella se quiebra hablando de la deuda que dice que Macri nos dejó a los argentinos, ¿no? Javi, si tuvieras que hacer un resumen, ¿qué dirías? Sí, bueno, nada nuevo. Las culpas son a los medios de comunicación, a la justicia, a los fondos buitre. Esta vez no le echó la culpa a Estados Unidos. Claro, creo que no era el mejor día para echarle la culpa, pero creo que no hay mucho más para analizar, un discurso político. Esta es otra parte de la otra Cristina, en un momento también delicado de su elocución, decía esto. Porque no puedo creer, todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos todavía discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, para poder mantener entretenida a la gente y para poder echarle la culpa a los que mal o bien, con equivocaciones, con aciertos, podemos decir que cuando nos tocó gobernar la Argentina, la gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor. Nada más, señora presidenta, muchas gracias. ¿Mostrás la imagen cómo termina? Así terminó la vez Porque no pasada. puedo creer, todavía me cuesta Poné el vídeo. Sí. que la gente pudiera vivir mejor. Nada más.
más, señora presidenta. Muchas gracias. Lourdes, ¿cómo lo sintetizarías?